Hola, mis papás de Semillas de Vida, bienvenidos a la Escuela de Padres correspondiente al mes de junio. Es un tema bastante interesante que vamos a ir desarrollando apoyados con unas diapositivas y una información para que ustedes de alguna manera también la tengan en sus casas. Muy bien, papás, vamos a iniciar. ¿Cómo ha afectado el confinamiento al desarrollo de nuestros niños? Entonces vamos a iniciar en este día para que tengamos pues claridad sobre este tema, papás. Muy bien, vamos a iniciar con una pequeña reflexión, un pequeño cuento, como siempre lo hemos hecho. Es un cuento muy lindo, dado que ya este mes fue el mes de los padres. Felicitaciones a todos y cada uno de nuestros papás de Semillas de Vida. Y vamos a iniciar un papá a la medida. Le vamos a prestar muchísima atención, papás. Un papá a la medida. Mi mamá es grande, muy grande, mucho más grande que las otras mamás. Cuando viene por mí a la escuela, las demás se hacen a un lado para dejarla pasar. Mi mamá es fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte que las otras mamás. Ninguna mamá puede ganarle a las vencidas, tampoco papá alguno. Mi mamá es bonita, mucho más bonita que las otras mamás. Si se organizara un concurso de belleza para mamás, la mía ganaría el primer lugar. Mi mamá es súper inteligente. Ella siempre sabe quién es el malo de las películas antes del final. Es muy buena para el cálculo mental. Mi mamá es muy deportista. Ella sabe jugar chiraspelas, futbolito y andar en patines. Y además es muy buena para armar rompecabezas. Pero los otros niños tienen un papá, yo no. Necesitaría un papá grande, muy grande, tan grande como 4 papás. Necesitaría un papá fuerte, muy fuerte, tan fuerte como un luchador enmascarado de la tele. Necesitaría un papá guapo, tan guapo como un actor de cine, con mucho pelo. Necesitaría un papá súper inteligente, muy deportista, que le gusten los rompecabezas y que sea muy bueno. Mi mamá y yo pusimos un anuncio en el periódico. Buscamos papá así y asá. Si no es así y asá, favor de no presentarse. Al día siguiente, los papás candidatos empezaron a llegar. No muy fuerte, pelo insuficiente, pésimo en cálculo, no sabe andar en patines, no le gustan los rompecabezas, no es amable. Al final solo quedaba uno. No se parecía a ningún actor de cine. No era realmente grande. No era deportista, ni fuerte como un luchador enmascarado, pero tenía el aire de buena gente. Así que de todas maneras lo escogimos. Mi nuevo papá es pequeño, muy pequeño, mucho más pequeño que los otros papás. Es pésimo en cálculo, pero sabe muchos poemas, ama a los animales y sabe cocinar. Mi nuevo papá es muy, muy bueno, mucho más bueno que los otros papás. Por las noches, antes de dormir, me lee una historia. Algunas veces, hasta 2 historias. Yo amo a mi nuevo papá. No importa si no sabe armar rompecabezas, es mi papá. Muy bien, papás y mamás de Semillas de Vida, como veíamos en el video, entonces la importancia no son esas características de pronto físicas o esas características que podamos tener en cuanto a lo material y en cuanto a lo que se les pueda brindar a nuestros niños y niñas en cuanto a sus cosas más básicas, sino que también es importante tener esas cualidades de acompañamiento
y de respaldo hacia ellos. Entonces ese es mi papá. El papá, ella nunca lo esperaba tal vez como llegó, en las características que tenía, pero finalmente lo aceptó y lo amó como era, ¿no? Entonces eso nos queda de reflexión, que más que ser unos papás biológicos o unos papás que brindemos toda la parte física o material a los hijos, es brindarles otro tipo de respaldo, de seguridad, de protección, y estoy casi segura que es exactamente lo que está pasando en este momento con nuestros niños y niñas. Vamos a continuar entonces, papá, pues con el tema que nos corresponde entonces para la escuela de padres. Como les decía, a otra reflexión bien bonita que tenemos aquí. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple y solo el corazón con solo el corazón se puede ver bien lo esencial, lo que es invisible para los ojos, el Principito. Muy bien, papás. Vamos a darle inicio entonces. Vamos a iniciar con cosas muy básicas y quiero compartir con ustedes desde mi especialización, desde el neurodesarrollo, que fue lo que realmente hice en ese estudio. Y el neurodesarrollo es ese proceso de crecimiento y capacitación del sistema nervioso para prepararse para afrontar muchas otras situaciones y muchas otras cositas que vamos a ir viendo poco a poco. El neurodesarrollo entonces, papás, se da a partir del proceso de gestación. Son esas primeras semanas donde se empieza a formar el cerebro, la médula espinal, la columna vertebral y obviamente pues todas nuestras interconexiones nerviosas a nivel de neurotransmisores y a nivel pues, de todo lo que va a ser como todo nuestro sistema límbico y todo este sistema. Entonces, papás, la idea es que arranquemos con este concepto. Es un concepto muy básico de que el neurodesarrollo simplemente es ese proceso por el cual se va desarrollando. Vemos acá en la gráfica que obviamente tenemos un cerebro instintivo, que es como la base de nuestro cerebro. Tenemos luego un cerebro límbico, donde están, ese cerebro reptiliano se llama así, porque es donde tenemos todos esos primeros impulsos, esas primeras, digamos actividades que nos activan para del peligro y para todo esto. Luego tenemos un cerebro límbico, que es donde de alguna manera está la amígdala, donde está todo este sistema más interno de nuestro cerebro, y es donde de alguna manera también se van gestionando nuestras emociones. Y por último tenemos ya toda esta parte, digamos, por así decirlo, más superficial o externa, que la llamamos neocórtex. Específicamente yo les he hablado mucho a ustedes de esta parte del cerebro, que es la parte prefrontal, donde está todo lo que les he hablado en otras ocasiones y en otras escuelas de padres sobre la función ejecutiva. Recuérdenlo, planificación, límites, norma, todo eso lo encontramos en esta parte de acá, en la parte prefrontal de nuestro cerebro, y que de alguna manera también les he dado algunas estrategias o algunos ejercicios para que potencialicemos esta parte del cerebro de nuestros chicos. Muy bien. Entonces, en este proceso del neurodesarrollo, ellos empiezan básicamente con el proceso de estas etapas, papás. Empezamos con una primera etapa, que es el proceso de gestación y hasta el nacimiento, lo que les decía. Empieza en el proceso de la maduración y de toda la formación dentro del vientre de la madre. Luego tenemos una segunda etapa que va del nacimiento a los 3 años. En este proceso básicamente el niño, el vínculo digamos directo que tiene es su familia, su papá, su mamá, sus cuidadores más directos, y son los que finalmente les van de alguna manera dando pautas. De los 3 a los 10 años, entonces nuestros niños y niñas ingresan al preescolar, incluso ingresan un poco más pequeños, dadas como las circunstancias o las situaciones de cada familia, pero eso es lo que de alguna forma estamos acostumbrados, que ingresen al preescolar por ahí a los 3 añitos, ¿no?
A los 3 años entonces ingresan al preescolar, empieza una etapa donde es muy importante todo el desarrollo motor, todo el desarrollo cognitivo, todo eso, y lo vamos a ir viendo poco a poco, papás, lo vamos a ir desglosando porque en la etapa 2 y en la etapa 3 es que nos vamos a concentrar. La etapa 4 ya entonces es la adolescencia, donde nuestros niños y niñas van ratificando de alguna manera esas conductas y esos hábitos aprendidos en esos primeros años, de los 3 a los 10 años. No quiere decir que desde que se nace hasta los 3 años no deba haber una rutina, no deba haber un hábito, no deba haber obviamente una estructuración, claro que sí. Solo que a partir de los 3 años nuestro cerebro empieza a hacer un registro mucho más exacto y es donde realmente empezamos a recordar. Yo creo que para todos, solamente a no ser un evento demasiado traumático o un evento demasiado, digámoslo así, importante, lo vamos a recordar antes de los 3 años. Pero realmente nuestro cerebro, nuestro nivel de recordación y nuestra área de recordación, porque tenemos una área del cerebro que nos ayuda a recordar, empieza a registrar todos esos momentos episódicos, eso se llama también memoria episódica, se empieza a partir de los 3 años. ¿Listo, papás? Entonces nos vamos a concentrar en esa etapa puntual que yo les decía, de la etapa 3 y la etapa 2, papás. Muy bien. Eso entonces nos hace de alguna manera mirar entonces y fijarnos en esa etapa muy puntualmente. Esa etapa tiene una gran incidencia, esto que vamos a trabajar en este momento. En la etapa 2 entonces, papás, las habilidades puntuales que vamos a ir desarrollando en esa etapa 2 son las habilidades físicas. Nuestros niños caminan mejor, se desenvuelven mejor, la motricidad gruesa de alguna manera empieza a desarrollarse muchísimo mejor y empiezan esas habilidades cognitivas, emocionales y sociales. ¿Quién de alguna manera ratifica esas habilidades emocionales y sociales? De alguna manera en la familia, pero entra a jugar un papel fundamental e importantísimo la interacción social que se da en el preescolar. ¿Listo, papás? Muy bien. A los 3 años empiezan en un mundo imaginario, ese amigo imaginario, ese amigo al cual le hablan, y es válido que se lo apoyemos hasta cierta edad, hasta cierto nivel, porque de alguna forma ahí empieza mucho a jugar el rol desde lo imaginario a lo que va a ser la vida de adulto. Entonces, qué rico que podamos contribuir a eso. El juego empieza aquí a formar una parte fundamental, papás. Es importantísimo que los niños jueguen. No podemos pretender que estén quietos todo el tiempo, ni que estén sentados, ni que estén, digamos, en horarios prolongados de atención, porque no lo van a estar, papás. Ellos no van a estar así. Entonces, en este orden de ideas, Freud nos habla o decía muy acertadamente, y lo va a leer textual: un niño juega no solo para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar lo que le resulta doloroso o traumático. A través del juego, en terapia, tú puedes detectar si un niño ha sido violentado a nivel sexual, si hay maltrato intrafamiliar en su familia, si hay situaciones difíciles con las cuales él no puede lidiar. Entonces, Freud no nos lo podía ilustrar mejor. No solamente le sirve para de alguna manera transferir esas vivencias especiales y oportunas que tiene en su entorno más próximo, que es su familia, sino que le ayuda a lidiar también con aquellas situaciones que no entiende muy bien. Los juegos no tienen que ser elaborados ni complejos. Papás, tenemos un ejemplo puntual. Nuestros niños se entretienen con un palo y con eso ellos crean toda una situación. El juego de roles, cuando jugábamos, recordemos, cuando jugábamos a ser mamás, a ser papás, cuando jugábamos a que los papás se iban de la casa a trabajar y las que se quedaban en casa de alguna manera eran las mamás cuidando a los bebés. Todo ese juego de roles, papás, es fundamental que nuestros niños y niñas lo tengan. ¿Listo? Muy bien. En este sentido, el desarrollo
La imaginación, la observación, el progreso en la atención y la memoria son factores que preparan al niño para su vida laboral y académica. Entonces miremos, papás, la importancia y el rol fundamental que tiene el juego en esta etapa, ¿sí? Continuando entonces, papás, el juego nos permite 3 funciones básicas en la maduración psíquica. Está la asimilación, la comprensión y la aceptación de la realidad externa. El juego es entonces el que le ayuda a diferenciar al niño entre lo factible y lo correcto, la norma, el límite, y también le ayuda de alguna manera a canalizar sus impulsos, a generar ese puente entre su canalización interna y la canalización externa con el otro. Entonces ahí de alguna manera también aprenden a diferenciar que hay un otro, ¿cierto? Aprenden a lidiar entonces con todas esas negociaciones y con todos esos acuerdos con el cual pueden llegar con el otro cuando se prestan un juguete o cuando se comparten algo del jardín, pues en el caso pues del jardín infantil o con algún primito o con alguien de la familia. Muy bien. Aquí hay una cosa fundamental, papás, que quiero hacer un énfasis importante. Es una herramienta que tienen ustedes para acercarse a sus hijos. Vuelvo y le reitero, cuando estamos en terapia, tal vez la forma de acercarnos a ellos es por medio de los dibujos y el juego. Un juego de roles donde el niño de alguna manera plasma o desplaza todas sus vivencias familiares. Entonces es importante. Los acerca más a ellos, los hace conocerlos más. De alguna manera el juego, papás, libera una sustancia en el cerebro que es la dopamina. Esa dopamina entonces les va a ayudar a ellos a un crecimiento cerebral, entonces para que lo tengamos en cuenta. El juego entonces no solamente se necesita para el equilibrio, para la movilidad, para adquirir, digamos, habilidades a nivel motriz, de motricidad gruesa o de motricidad fina, sino que es una actividad de comunicación, de lenguaje. El niño adquiere allí un lenguaje, un léxico que le permite comunicarse con sus pares o con personas adultas. Entonces miren la importancia también del juego. Aprende a tener turnos, aprende a respetar esos turnos y aprende, vuelvo y le reitero, que puede llegar a acuerdos con el otro, con su compañero, con su par. El juego entonces es una interacción social que nos sirve fundamentalmente para 3 componentes. Primero, el desarrollo motor, ya lo habíamos dicho, el lenguaje y la conducta, que nos ayuda a regular la conducta de nuestros niños y niñas. Muy bien, papás, vamos entonces a continuar. Tenemos entonces que es esa interacción que podemos de alguna manera tener con ellos, que nos abre ese puente entre nosotros y ellos. Permite jugar y repetir el mismo juego cuantas veces quiera el niño. Si el niño quiere jugar todo el tiempo metidito entre una caja o armar de pronto como una especie de tienda o de carpa donde él prefiera estar, permíteselo y permíteselo cuantas veces él quiera. Muy bien. El desarrollo es una secuencia madurativa. Antes de las investigaciones dadas por la neurociencia se pensaba que el cerebro llegaba a un punto donde se desarrollaban sus neuronas y ya, y ahí paraba todo. Entonces volvíamos a quedar, digamos, como sin la posibilidad de la plasticidad cerebral. Tenemos unas edades que son llamadas edades de gran plasticidad neuronal, donde se dan los aprendizajes más significativos, pero también tenemos unos periodos sensibles que también se dan en las primeras etapas del neurodesarrollo. Eso no quiere decir que nuestro cerebro y nuestras neuronas no vuelvan de alguna manera a tener esa capacidad de reestructurarse. Ya está comprobado por la neurociencia de que además de que a pesar de que tengamos la edad que tengamos, vamos a tener la capacidad a nivel neuronal de volver a generar nuestras neuronas. Pero eso depende también de muchos factores que pues no nos competen en este momento desarrollar, pero para que lo tengan ahí y si lo quieren consultar, qué rico que lo hagan. Muy bien.
Cuando estemos jugando con nuestros niños es fundamental que no solamente impere nuestra opinión, nuestros gustos o nuestros deseos, es permitirle a ellos que también exploren y que también demuestren cuáles son sus gustos. Si papá prefiere jugar al fútbol, pero nuestro niño prefiere jugar a básquetbol, qué rico que nosotros como adultos podamos tener esa capacidad de alguna forma, adaptarnos a lo que ellos más prefieren jugar. ¿Listo? Leer con los niños, leer los cuentos es fundamental, vuelvo y les reitero, no solamente es ese vínculo, sino que también es esa posibilidad del desarrollo del lenguaje, la imaginación y la comunicación entre ustedes y ellos. Muy bien. A medida que ellos van jugando o van teniendo sus momentos de juego, es importante, papás, que no interrumpimos, que no hagamos una interrupción brusca de esos momentos de juego, sino que nos anticipemos, que les digamos qué va a pasar y que en 5 minutos recogemos, en 10 minutos vamos a recoger nuestros juguetes, te doy 5 minutos para que recojamos todas las fichas, vamos a recoger el Lego porque es hora de jugar. Entonces anticipémonos siempre como a esas situaciones para que a ellos obviamente no les sea tan difícil asimilarlas. Muy bien, papás. El juego a su vez también crea un mundo imaginario a su medida que él controla, él desarrolla y eso le da una capacidad de desarrollo del yo. Sabemos también, de acuerdo a las teorías de Sigmund Freud, que tenemos 3 instancias en nuestra estructura psíquica, el yo, el ello y el superyo. El yo está en la mitad del ello y del superyo, ¿sí? El ello es todo aquello que me da los límites, la norma, lo podríamos llamar muy de la mano del área prefrontal de nuestro cerebro. El ello es el límite, la norma, el que nos da como toda esa capacidad para reestructurarnos. El superyo, por el contrario, entonces viene a regir ahí una estructura bastante difícil porque él es el que de alguna manera entra a regir muchas cosas del yo. Entonces el juego nos ayuda a la estructuración del yo, del ello y del superyo para que lo tengamos presente, papá, también de alguna forma. Estas son nuestras instancias psíquicas, de acuerdo desarrolladas con Sigmund Freud. Recordemos que él, todas sus teorías, al igual que Jean Piaget, las desarrollaron mucho con sus hijos. Por eso, de alguna manera, sus investigaciones y sus estudios son tan respetables y de alguna manera siguen teniendo vigencia porque ellos lo llevaron a la práctica con sus hijos. Muy bien, aprenden a negociar, a compartir y a resolver problemas, lo hablábamos ahorita, eso los prepara para su vida adulta. Además, les hablaba de la dopamina, que también implica en el crecimiento cerebral, papás. Entonces, miremos todo lo que implica tener ese espacio de juego. Les propongo estos ratos de juego con sus niños. Papás, no es fácil. En este momento estamos trabajando desde casa, pero qué rico que podamos abrir estos espacios en la mañana donde podamos jugar al escondite, donde podamos jugar a los circuitos, a bailar, a cantar, juego de roles. Luego, pues en algún momento dado del día vamos a tener nuestro espacio para almorzar y en la tarde ya los juegos no necesitan ser de tanto movimiento, de tanto ritmo. Ya puede ser de alguna manera actividades donde ellos disfruten de plastilina, pintura, recortar, donde nos disfracemos con ellos, sacamos un concurso de disfraces. Y en la noche, papás, qué rico y que ojalá todos lo podamos implementar con nuestros niños y niñas. Esos son los cuentos, esos masajes, esas canciones, esa música clásica que podemos de alguna manera pues ir como teniendo con ellos. La música clásica nos ayuda con la interconexión de los centros neuronales donde está el lenguaje. Entonces, para que lo tengamos presente y le coloquemos música clásica, preferiblemente en las horas del sueño. Aquí les coloco un pequeño horario, un pequeño derrotero, una pequeña agenda, como ustedes lo quieran llamar, unos horarios que puede de alguna manera contribuir a la estructura y a los hábitos de nuestros niños y niñas. Entonces se los quiero compartir y se los quiero dejar allí como para que ustedes lo tengan. ¿Listo, papás? Muy bien. Una pregunta fundamental. ¿Qué vienen para nuestros niños y niñas a medida que pase este confinamiento? Yo creo que de alguna forma la neurociencia en este momento no tiene una base científica para,
ratificar todo esto que vamos a desarrollar a continuación. No tienen un respaldo científico, lamentablemente, porque esta es una situación por obvias razones muy nueva, muy reciente, pero desde la hipótesis de grandes psicólogos y de grandes, pediatras, neurólogos, estamos hablando entonces que nuestros niños, niñas y adolescentes, después de este confinamiento, de esta cuarentena, de alguna manera van a empezar a presentar situaciones de angustia, temor, ansiedad, frente sobre todo al hecho de salir nuevamente a la calle, de volver a las aulas. Si de alguna manera nuestro gobierno, nuestro presidente y obviamente nuestras secretarías de educaciones departamentales lo consideran pertinente, ¿no? Dados los lineamientos que ellos nos vayan dando, muchos de nuestros niños y niñas van a presentar estos temores y estas angustias. Pero papás, desde ya vamos a ir preparándonos para que esas manifestaciones no sean tan fuertes. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a empezar a sacar a nuestros niños y niñas en el horario que está establecido para que ellos salgan. Papás, desde que no estén en lugares con demasiadas personas, o sea, en confinamiento, desde que tengan su tapabocas y desde que al regresar a casa se tomen todo el resto de medidas de bioseguridad, tenemos que estar tranquilos para sacarlos. Importante que tengan ese contacto nuevamente con el exterior, que tengan ese contacto, ¿por qué no?, con un vecino, con un amigo cercano, alguien que tenemos la certeza de que también estuvo muy juicioso con lo de la cuarentena, pero es importante que regresemos nuevamente a tratar de que nuestros niños y niñas regresen a sus actividades. Muy bien, papás. Viene una situación que no solamente es compleja para ellos, para nuestros chicos, sino que también es para todos de alguna manera. Este ha sido un tiempo o un periodo donde de alguna manera hemos elaborado duelos, no solamente por personas que han fallecido en nuestra familia, amigos, vecinos cercanos, sino que también el hecho de haber perdido nuestra, digamos, rutina o nuestras cosas cotidianas como veníamos, eso también hace parte de una pérdida. Entonces ahí también tenemos que empezar a elaborar un duelo. ¿Listo? Muchos hogares en este momento, papás, lamentablemente esta cuarentena nos dio como resultado la ruptura de muchos matrimonios. Espero, ojalá que así sea, que no sea el caso de las familias de Semillas de Vida, pero si así lo es, entonces miren que también tienen que lidiar con esta situación que se les está presentando. Dificultades o problemas para adaptarse nuevamente a la situación, la problemática del por qué tienen que usar ese tapabocas, por qué deben estar distanciados de sus amigos, no los pueden abrazar. Entonces todas esas situaciones las podemos anticipar desde ya, les podemos ir dando como todos esos aspectos fundamentales para de alguna manera lidiar con eso. A doña Sonia le voy a hacer llegar un material bastante interesante que se está creando en España. España fue uno de los países tal vez más golpeados por la gran cantidad de personas que resultaron infectadas y muertas a raíz de este COVID-19, y es un material muy lindo para trabajar en los hogares. Muy bien. Somatizaciones, papás, es difícil no tenerlas, dolores de cabeza, dolores musculares, rabietas, conductas, cambios del estado de ánimo muy abruptos. Entonces ellos se van a ver abocados como a ese tipo de cosas, terrores nocturnos, pesadillas, todo eso de alguna forma lo estamos lidiando. La única, digamos, forma, yo se los he dicho muchas veces, de acceder a la parte subconsciente de nuestros niños y poder lidiar con todas esas situaciones es por medio de cuentos. Entonces el material que les voy a enviar es muy bonito y es bastante interesante que lo tengan para que lo manejen en casa. Muy bien, papás. Mal humor, irritabilidad, insomnios, o a veces incluso no es ni insomnios, es una hipersomnia, entonces duermen demasiado, fatiga, etcétera. Esto pues a grandes rasgos ustedes lo van a ver y me van a decir, no, pero esto no suena alentador, no es un panorama para nada alentador.
Pero como yo sé que ustedes han estado supremamente juiciosos con las estrategias que yo les he brindado en las 2 anteriores escuelas de padres, sé que todos estos o todas estas manifestaciones se van a ver de alguna manera o no se van a presentar o se van a presentar en una forma muy leve para nuestros niños y niñas. Porque sé que han estado muy juiciosos y que han trabajado muy juiciosos en todas las estrategias que hemos desarrollado. Listo, papás. Entonces, continuando, no nos vamos a quedar solamente con, digamos, el planteamiento del problema o de la dificultad. Ya vamos a ir planteando algunas soluciones y esa es la diapositiva que nos viene a continuación o el tema que vamos a desarrollar a continuación. ¿Cómo vamos a solucionar todos estos aspectos que les acabo de plantear? Vuelvo y les reitero, yo espero que estas situaciones sean unas situaciones llevaderas o más fáciles para nuestros niños y niñas, porque ustedes estuvieron muy juiciosos con todo lo que hemos ido trabajando en las otras escuelas de padres. Muy bien. Vamos entonces a nuestro, digamos ya nuestro desenlace de esta escuela de padres, soltar pensamientos negativos, fundamental, papás, o sea, vamos a aprender a estar en el aquí y en el ahora. Si algo de pronto nos está dejando esta cuarentena y todo este proceso de confinamiento es que no debemos planear lo que vendrá mañana, que de alguna manera debemos vivir ese aquí, ese ahora, disfrutarlo, vivirlo intensamente y ya el mañana de alguna manera tendrá su afán. Cada día tiene su afán, entonces vamos a tratar en la medida de lo posible de no pensar en lo que vendrá, sino qué vamos a hacer y cómo lo vamos a solucionar y esto cómo lo hacemos y tal cosa y tal otra. Planificar es bueno, tener de alguna manera un proyecto de vida es bueno, pero también es fundamental que tengamos la capacidad de que si en algún momento dado nuestros planes no salen como lo teníamos o como lo habíamos propuesto, tengamos esa capacidad también para reestructurar y para replantearnos las situaciones. Rutinas de vida saludable, hábitos de vida saludable, papás, salir a caminar, hacer de pronto algún ejercicio en casa, gimnasia, todo eso nos ayuda. Con nuestros niños pues ya hemos planteado ejercicios de circuitos, ejercicios de saltos, todo esto. Igual nuestras profes siempre les están enviando a nuestros niños esas actividades puntuales para que puedan realizar en casa. Muy bien. Técnicas de relajación y respiración, fundamental que aprendamos ese tipo de técnicas, sobre todo en los momentos antes de dormir, para que tengamos una buena calidad del sueño, una higiene del sueño y nuestro cerebro tenga obviamente toda la disposición para descansar y tengamos pues obviamente toda nuestra capacidad al siguiente día. En caso dado, papás, de que se requiera, pues entonces necesitamos, y es algo que tenemos que aprender a desmitificar o a quitar de la sociedad, de que los psicólogos y los psiquiatras son exclusivamente para personas con un desequilibrio o un problema mental severo. El hecho de que te escuchen, el hecho de que te puedas descargar, de que haya una persona neutral que no te juzga, no te señala, no te hace, digamos, como ese tipo de situaciones donde te sientes entre la espada y la pared, como puede ser un amigo, un familiar, tu pareja o algo por el estilo. Es fundamental que nos abramos esos espacios y qué rico que dentro de nuestra canasta familiar en algún momento dado tengamos como presupuesto ir a terapia. Ojalá que así sea. Pero si llegamos a necesitar de esa ayuda profesional, entonces hagámoslo, papás. Acudir a personas de confianza para establecer vínculos de seguridad. Entonces podemos estar hablando en en este aspecto, amigos, personas cercanas, generar esos vínculos de apoyo con nuestros vecinos. En estos momentos donde pues por obvias razones no tenemos como ese contacto social tan fuerte, entonces es fundamental eso. Un aspecto que quiero tratar con ustedes, papás, es generar un ambiente agradable con las personas con las cuales estamos conviviendo en este momento, específicamente nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros papás, bueno, con quienes estemos pasando de alguna manera este periodo.
Entonces, qué rico, papás, que nos demos nosotros mismos la oportunidad de tener ese ambiente agradable. Habíamos hablado en otras escuelas de padres de esos hábitos, de esas rutinas, esos horarios. Espero que los sigan teniendo, espero que estén ahí, que no se haya sido por una semana, sino que estén ahí muy puntuales. La utilización de recursos como videos, cuentos, vuelvo y les reitero, con nuestros niños es fundamental los cuentos, juegos de mesa, todo ese tipo de cosas para trabajar con los más pequeños los contenidos que nuestros profes de alguna manera les envían para desarrollar en casa, que no sea solamente sentarlos a ver la clase, que desarrollen la actividad y ya, sino que ellos también estén acompañados por un cuento, por un video en YouTube, por algo que reafirme y que de alguna manera haga el acompañamiento para ese aprendizaje. Muy bien. Fundamental que también les demos esos vínculos de apoyo a ellos, papás, que llamemos de pronto, hagamos videollamada con algún papá del salón de nuestros hijos, un compañero, un vecino, un primito con el cual ellos también tengan ese vínculo social y lo puedan establecer, o a la misma profe, qué rico que puedan establecer ese contacto social con la profesora, con doña Sonia, que se vean, que tengan como todavía esa constancia con su preescolar, que para ellos obviamente es de suma importancia. Muy bien, papás, entonces continuando, no queda más que decirles gracias nuevamente por este encuentro, por permitirme entrar como en sus hogares, en sus vidas. Estoy aquí para ustedes, yo se los he dicho en todas las reuniones de padres de familia, no me las sé todas, pero consulto, investigo, pregunto, indago, hago todo lo que esté a mi alcance para poderles colaborar. Entonces mil gracias nuevamente por permitirme entrar en esos hogares, por permitirme entrar en sus corazones y sobre todo quedo supremamente satisfecha, contenta con los comentarios que le han hecho a doña Sonia de que todo lo que hemos trabajado en nuestras escuelas de padres les ha sido de gran utilidad y así espero que lo sea esto también, papás. Es un tema bastante extenso. Traté de hacerlo lo más corto posible y lo más digerible también para que ustedes lo tuvieran en casa y lo trabajaran con sus niños y también para que fueran conscientes de todas esas etapas por las cuales ellos están pasando. Papás, mil gracias. Y compartirles una frase: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. ¿Cuántos obstáculos vamos a superar en este confinamiento? ¿Cuántos obstáculos más nos vendrán después de esto? Pero ahí está la clave del éxito. Y volvamos a retomar lo de la escuela de padres pasada, la resiliencia. ¿Cuánta resiliencia estamos teniendo para afrontar esta situación? Listo, papás, que Dios los bendiga, que los acompañe siempre. Mucho juicio, muy juiciosos con todas las técnicas y estrategias que hemos trabajado durante todas estas escuelas de padres, porque lo vamos a lograr. Estoy casi segura de que lo vamos a lograr, lo estamos logrando y hemos hecho grandes cosas con nuestros niños y niñas en casa. Que Dios los bendiga nuevamente. Un abrazo.